En el vídeo de hoy aprenderemos la clave para una rotación o un rolido que nos haga nadar más rápido y con menos esfuerzo. ¿Estás preparado? Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores, hoy volvemos a hablar sobre el rolido o la rotación del cuerpo, porque muchos tenéis dudas de cuánto rotar, hasta dónde podemos rotar o cuál es la inclinación correcta para cada persona. Lo que tenemos que tener claro es que los brazos deben ir siempre alineados con los hombros, como marcan estas dos líneas. Los brazos deben estar siempre aquí. Ahora mismo tengo los brazos en las líneas, pero yo estoy totalmente plano en el agua. Aquí sufriría mucha resistencia y sabemos que nadar planos en el agua nos hace nadar más lentos y con más esfuerzo. Así que tenemos que nadar siempre de lado. Entonces, en el momento que yo me pongo de lado, esta línea se acerca a la otra, porque ahora mi hombro está aquí y este ahora es mi punto de entrada. Si yo coloco esta línea una encima de la otra, me estaré hundiendo. En este momento ocurren muchas cosas, porque el cuerpo detecta este hundimiento y empieza a buscar soluciones para poder compensar de alguna manera. Una de ellas, por ejemplo, es un nadador que rota demasiado, sería separar mucho las piernas. Es un clásico de este movimiento para poder equilibrar y estabilizar y evitar que el cuerpo se hunda. Otro problema que suele ocurrir es la salida del brazo demasiado por encima del cuerpo, porque estoy sobrerotado y desequilibrado, o que este brazo se cruce, o incluso que el brazo que está delante planeando nos ayude de alguna manera empujando hacia abajo para poder evitar este mismo hundimiento. Así que sabemos que los brazos tienen que estar alineados, no podemos estar planos, pero cuando nos movemos, esta línea se acerca a la otra. Esta posición, este acercamiento es el que tenemos que buscar. Aquí marcarás la inclinación entre este hombro y este otro hombro. Así que la entrada de la mano es clave para que entremos en el punto correcto, llevemos el brazo ligeramente hacia afuera para mantenerlo en la línea correcta de nado. Y la línea de entrada ahora está aquí, ya no es esta. Pero si yo entro en esta línea, como hemos hablado en vídeos anteriores, mi hombro volverá a su línea de nado y volvería a estar con un brazo cruzado. Si este brazo está cruzado, estaré fomentando a que este hombro se vaya para encima del otro y estaré otra vez con este hombro encima y me estaré hundiendo una vez más. Todos los movimientos que hacemos fomentan la rotación, nos ayudan con la rotación del cuerpo. Así que tenemos ya un movimiento que nos hace y nos facilita la rotación, que es la entrada. Si yo entro aquí y desplazo mi brazo correctamente, mi cuerpo rota y yo aquí tengo la inclinación correcta del cuerpo. Una cosa, este brazo que nos está ayudando a rotar también nos está ayudando a estabilizar. Recuerda que si este brazo está dentro, fomentamos a que el hombro vuelva a estar encima del otro y las dos líneas estarían una encima de la otra. Así que el mismo brazo que facilita la rotación y el cambio del peso también nos está estabilizando. El otro brazo también hace lo mismo. El agarre, cuando estemos agarrando con el codo alto, esto también estará ayudando a que el cuerpo rote. Y si este brazo que me ha ayudado con la rotación ahora se mueve correctamente, me mantiene estable en el agua. Pero si este brazo que me ha ayudado a rotar sale hacia atrás, lo que estaremos haciendo es llevar el hombro una vez más encima del otro. El brazo, cuando acaba el movimiento de agarre, debe retornar durante el recobro por fuera de nuestro cuerpo hasta llegar a su punto de entrada una vez más. Si el brazo sale hacia arriba o hacia atrás, hará que nos desequilibremos una vez más. Otro movimiento que también hacemos que facilita nuestra rotación sería la patada. Si yo entro con esta mano, estaría pateando con la pierna contraria. Esta patada hace que mi cuerpo rote. Y ahora mismo tengo la pierna que ha pateado, que se queda abajo,
y la otra pierna que es la que estabiliza la posición. Porque si yo relajo esta pierna y pierdo esta forma de X con las piernas, esta pierna se coloca encima y ahora mismo estoy con una cadera encima de la otra y estoy con el cuerpo también sobrerotado, también estaría cayendo. No podemos tener las piernas en forma de doble L, sino que tenemos que mantener esta forma de X. Esta pequeña aleta de pez al final estabiliza la posición del cuerpo. Cuando yo acabo mi agarre y mi brazo sale por aquí encima, por detrás, acaba que esta salida del brazo nos hace perder el equilibrio también de las piernas. Se suman los errores. Si mantenemos una pierna estable, aunque el movimiento del brazo sea malo, el error no es tan grave porque uno anula un poco al otro. Por eso hay personas que cometen un error con el recobro, pero al tener unas piernas bien estables no les afecta tanto. Pero un nadador que cometa los dos errores a la vez se va hacia abajo y ahí es donde empiezan los problemas. Bajará el brazo de adelante para compensar, separará demasiado las piernas para compensar. En resumen, todos los movimientos que hacemos nos sirven para rotar el cuerpo, pero también nos sirven para estabilizar las rotaciones. Así que cambio de peso en la entrada me ayuda a rotar, el agarre me ayuda a rotar, la pasada me ayuda a rotar, el recobro me estabiliza, el brazo que entra y se queda alineado me estabiliza y la patada, la pierna que patea, se queda firme abajo y la otra es la que me estabiliza también para que no sobrerote. La inclinación, cada persona tiene una. Lo que no puede ocurrir es, no podemos estar planos y tampoco podemos ponerla encima de la otra. Tenemos cualquier punto entre estas dos líneas sería correcto. Cuanto más rápido vayas, más rotación solemos tener aquí. Si vamos un poco más lentos, podemos ir un poquito más abiertos. Lo que no puede estar es totalmente plano porque no tendríamos espacio para recobrar y no podemos estar totalmente rotados. Espero que este vídeo haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like y de compartir este vídeo. Te veo en los comentarios y en el próximo vídeo, porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.